para que no nos vaya a terminar el tiempo. Entonces vamos a dar inicio a lo que es la clase de hoy. El título es Revisión del examen de la unidad 1. Pues ese es el objetivo de la llamada. Igual es el objetivo es despejarla. En ese sentido, tengo acá las dos posibles preguntas de examen que les pudo haber salido en el examen de la unidad 1, ¿verdad? Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, tengo acá esto, ¿verdad? Escribo un programa para el cual el usuario ingrese n cantidad de números enteros, todos entre 0 y 10, ¿verdad? N será proporcionado por el usuario. El programa deberá mostrar al final de la ejecución del mismo el promedio, el menor número, el mayor número, cuántos números estaban entre el rango de 0 a 5 y cuántos entre 6 a 10. Esa es básicamente la pregunta número 1. Por decir así, le pudo haber tocado el primero o el segundo problema. No le tocaron dos, ¿verdad? Solo es que tengo un banco de preguntas con varios problemas, en este caso, 2 problemas que pudieron haber salido. Entonces, el primero, ¿verdad? Yo ya había avanzado un poquito porque, pues, ya me habían conectado el internet y me puse a hacer el primer programa, ¿verdad? Ya toda esta parte la conocemos, ¿verdad? Y entonces básicamente lo que estoy desarrollando acá es la lógica, pues, porque ya pues nosotros conocemos lo que son la sintaxis, en este caso de C++, no es muy distinta de C, ¿verdad? Ya tenemos pues la experiencia de haber trabajado en lenguajes 1, con C o con C++. Entonces básicamente aquí lo que voy a hacer es un ciclo de 1 a n, ¿verdad? Y ese ciclo lo que va a hacer es, voy a leer el número, ¿verdad? Que me va a dar el usuario, pero voy a validar que ese número sea un entero entre 0 y 10. De eso se tratan los programas robustos que vamos a estar desarrollando de aquí en adelante el resto de nuestras vidas. Programas que sean robustos, que no nos vayan a meter los usuarios cualquier basura, sino que vamos a validar los datos que nos proporcionan los usuarios. Vamos a hacer programas amigables, programas que lo que hacen es dar instrucciones, obviamente, instrucciones al usuario, ¿verdad? Y vamos a usar comentarios siempre. Entonces, básicamente aquí lo que estoy haciendo es leyendo el número, pero asegurándome que el número que me proporciona el usuario es un número válido, o sea, es entre 0 y 10, un entero entre 0 y 10. Entonces aquí básicamente acumulo pues la suma, ¿verdad? De ese número, acumulo el número que me están dando, porque una de las cosas que nos pedía el problema es que al final de estar leyendo todo ese montón de números, esos n números, dice que voy a tener que proporcionar el promedio, y el promedio se calcula en base a una sumatoria, ¿verdad? Entonces cuando ya salgo del for, yo ya puedo calcular el promedio, ¿verdad? Que es la suma dividida entre la cantidad de números, ¿verdad? Entonces en esa parte estaba, cuando ya fue el tiempo de iniciar la llamada, ¿verdad? Entonces aquí básicamente el promedio es promedio. Un salto de línea. Ya prácticamente tengo hecho esto, ¿verdad? También tengo que llevar el menor número y el mayor número. Entonces para eso lo que voy a hacer es que antes del ciclo yo voy a tener, bueno, de una sola vez, para que no se me olvide, voy a declarar esa variable promedio, le voy a poner float, porque va a ser el resultado de una división, ¿verdad? Entonces puede que me resulte no entera, por eso le pongo float, el promedio. Otra cosa que voy a llevar es que voy a poner una variable que se va a llamar menor y otra que se va a llamar mayor. Ahí yo voy a guardar respectivamente cuál fue el menor y cuál fue el mayor número, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es que antes de entrar al ciclo for, yo voy a poner en menor un número muy grande, por ejemplo ese número, y en mayor voy a meter un número bien pequeño, por ejemplo ese número. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que me voy a preguntar acá adentro que si el número que leí es mayor que mayor, entonces voy a actualizar a mayor. Voy a decir que mayor ahora
el número. Lo mismo va a hacer para calcular el menor. Voy a preguntar que si el número que leí es menor que menor, voy a actualizar menor. Menor va a ser igual a número. Voy a poner un par de comentarios a esto. Vamos a poner acá si el número leído es mayor que mayor, entonces actualizo mayor. Y esto prácticamente es un copy-paste. Si el número leído es menor que menor, entonces actualizo menor, ¿verdad? Y entonces al final también puedo escribir acá, voy a ponerlo en otra línea, en otro cout. Vamos a poner el menor número es y número es mayor. Bueno, ya prácticamente hicimos también esto, el mayor y el menor. Dice cuántos números estaban en el rango de 0 a 5 y cuántos de 6 a 10. Entonces tenemos que entrar siempre a la lectura del for y también hacer eso, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos que si el número es mayor o igual que 0 o y el número es menor o igual, creo que era de 0 a 5, sí, que 5. Entonces vamos a poner un contador de números, ¿verdad? De números rango 1, digamos. Rango 1 le vamos a poner a este. Y lo vamos a incrementar en 1, ¿verdad? Aquí le puedo poner de una sola vez un else, porque si no estuvo entre 0 y 5 es porque está en el otro rango. Entonces le vamos a poner rango 2 más, ¿verdad? Aunque este cálculo, o sea, cada quien puede salir con una idea, esto realmente no es necesario, ¿verdad? Porque la diferencia entre n y rango 1 es la cantidad de números que no estuvieron en este rango. Pero ahí es libertad de cada quien, ¿verdad? Como programa. Entonces yo le voy a dejar, este que tenía acá. Y pues obviamente como estoy poniendo rango 1 y rango 2, entonces tengo que declararlos. Rango 1 y lo ponemos en 0 de una sola vez. Rango 2 y lo ponemos en 0 también. Bueno, entonces al final le vamos a poner también un comentario a esto. Contar el número para el rango apropiado. Bien. Pues básicamente eso es todo. Solamente nos resta escribir la cantidad de números de entre 0 y 5 es 1 entre 6 y 10 es rango 2. Básicamente ese sería el primer programa. Esto sería
el programa que resuelve este problema que está ahí remarcado. Este que está aquí. Lo vamos a salvar. Le vamos a poner... bueno, acá tenía algo yo un tantito diferente. Permítanme un momentito. No sé por qué tengo esto acá, pero vamos a dejarlo ahí. Yo creo que esa es la prueba. Vamos a ponerle acá... y entonces aquí vamos a tener también, bueno, este no lo había comenzado, solo en una copia. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Después vamos a dar chance para preguntas y respuestas. Entonces vamos a desarrollar este programa. Dice, escribe un programa para el cual el usuario ingrese los datos de una encuesta. Edad, sexo, es una F o una M, grado de escolaridad, un número entero que es 0, ninguno, 1 primaria, 2 secundaria y 3 superior. Finalizados los encuestados, mostrar la cantidad de personas encuestadas, cantidad de personas con edad superior a los 59 años y cantidad de hombres con educación superior. Bueno, en primer lugar aquí pues no me están diciendo cuántas personas se van a encuestar. Entonces cuando yo no sé cuántos, por decir así, cuántas veces tengo que estar leyendo esa información, lo ideal es no, bueno, se puede hacer un ciclo for, ¿verdad? Pero lo ideal es usar el while, cuando no se sabe cuántas veces vamos a repetir algo, eso ya lo manejamos, creo. Entonces en este caso, básicamente yo voy a utilizar un ciclo while, ¿verdad? Porque voy a estar leyendo ciertas cosas, voy a hacer ciertos procesos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el proceso que voy a hacer? Yo creo que yo les había mencionado que una buena técnica para programar es comenzar a programar desde adentro hacia afuera. Y cuando digo hacia afuera significa hacia arriba o hacia abajo. Te puedes ir para arriba y después volver otra vez en medio y así, ¿verdad? Hacer un programa desde arriba y de una sola vez hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, es bien difícil porque tendrías que tener una mente que considere todo, ¿verdad? Que ya está como quien dice sabida de lo que va a pasar, por decir así. Y eso es bien difícil. Yo nunca he visto programadores que trabajen así, ¿verdad? Por lo general programamos en desorden. Entonces yo lo que voy a programar es lo que me dicen que haga, pues me dicen de que tengo una encuesta y que voy a estar metiendo la edad, el sexo y el grado de escolaridad. Entonces voy a hacer eso. Pero me dieron ciertas reglas, entonces voy a validar que esta información cumpla los requisitos, ¿verdad? Entonces por eso voy a hacer un ciclo do while. Entonces pongo el do y vamos a estar leyendo ingrese, dice acá, edad, sexo y grado de escolaridad. Entonces ingrese edad, ¿verdad? Vamos a ingresar. De ahí vamos a ingresar sexo. Y escolaridad. Entonces vamos a estar leyendo esto mientras, bueno, y cada quien puede hacerlo como quiera. Usted puede estar validando con un ciclo la parte de la edad solamente, y cuando ya logra el usuario ingresar bien la edad, entonces luego se mete a otro ciclo para validar el sexo, y como quieran, ¿verdad? Pero lo importante es que se validen los datos de entrada, eso es lo importante. Entonces yo lo estoy haciendo de esta manera, ¿verdad? Voy a validar todas las cosas de una sola vez. Entonces lo que yo necesito es que este programa esté ahí ciclando, metido en esto, mientras, ¿verdad? La edad sea menor que 0, ¿verdad? O sea, si una persona pone menos de 0,
o incluso menor o igual que 0 podría ser, ¿verdad? Porque no se supone que vamos a validar eso. O como sea, ¿verdad? Pero podemos validar menor o igual que 0, ¿verdad? También podemos validar, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar el O. Recordemos que esto va a estar ciclando mientras esto sea verdadero. Entonces, no podemos pretender que todo sea, o sea, tenemos que ver bien qué es lo que vamos a utilizar, sí o pues, eso es lo que les quiero decir, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero es que si cualquiera de estas cosas se cumple, entonces que vuelva. Por ejemplo, que la edad sea 0, ¿verdad? Eso yo quiero que me lo valide, que no sea 0. Podría también hablar de que si la edad es mayor que 100, por ejemplo, o 120, no sé, 150. Eso podríamos validarlo también, ¿verdad? Otra cosa que voy a validar precisamente es que si el sexo, ¿verdad?, es distinto, en este caso M, o si sexo es distinto de F. Porque si es M o F está bien, no hay problema, ¿verdad? Entonces si es M, entonces no hay ningún problema. Estamos. O si es F, no hay ningún problema. Entonces, otra cosa que puedo validar es que si escolaridad distinto, bueno, como son números, dice que es 0, 1, 2 y 3, entonces puedo poner que si escolaridad es menor que 0, ¿verdad? O escolaridad es mayor que, dice, 3. Entonces, básicamente, si estas condiciones que están acá, si alguna de ellas se da, por ejemplo, si la edad es menor que 0, ya es suficiente razón para que vuelva a entrar al ciclo, ¿verdad? Si la edad fue mayor de 150, también es razón suficiente para que vuelva otra vez. Si le pusiste algo que no fue M, ¿verdad?, o F, entonces a sexo, entonces ya es distinto, ¿verdad? Pero ojo con esta parte de acá, ¿verdad? Porque aquí sí puede ser M o F, ¿verdad? Entonces si no fue M, pudo haber sido F, ¿verdad? Entonces, que esto sea verdadero no quiere decir que entonces, sí, tenés que repetir el ciclo, no, porque le pudiste haber puesto una F, ¿verdad? Entonces, si le pusiste una F, entonces esta parte de la condición hay que revisarla, ¿verdad? Esta parte de la condición no es como esta parte de la condición, que si es 0, menor que 0, ya estuvo, es suficiente razón, ¿verdad? O que si era mayor que 150 también. Aquí no, en esta parte de acá no. Entonces, aquí sí tenemos un asunto, ¿verdad? Tenemos que reparar esta condición, ¿verdad? La solución en este caso es validar de que si es distinto de M o distinto de F, pero ambas, ¿verdad? Si sexo es distinto de M y de F. Si queremos para mayor claridad le podemos poner los, ¿cómo se llaman? Los paréntesis. No sé qué le puse acá. Ahí está. Entonces, si esta condición se cumple, está bien, o si esta está bien, o si esta está bien. Si vos le pusiste algo que no es ni M ni F, entonces también repetí el ciclo, ¿verdad? Y la otra es que escolaridad le metiste algo que no es, está por debajo de 0, o le metiste algo que está por arriba del 3, ¿verdad? También. Entonces, solo hay que prestar atención en esos detallitos. Cuando nosotros estamos programando, hay que prestarle detalle, prestar atención pues, a esos detalles. Yo lo que voy a hacer es que voy a copiar esto que está aquí porque me interesa, ¿verdad? Ponerle un if aquí, ¿verdad? Y si eso es correcto,
y esto es correcto, puede mandar un mensaje que dice error. Mandar un mensaje de error. Y ahí lo vamos a tener hasta que meta la información correcta. Bueno, al final de cuentas, cuando yo he terminado acá, yo ya tengo el dato correcto. Entonces vamos a poner acá, leer, edad, el sexo y la escolaridad. Los datos. Cuando yo ya salí de ese ciclo de iguales, porque todo está en orden, ya tengo toda esa información, ¿verdad? Entonces, cuando ya tengo esa información, dice acá de que simplemente vamos a estar leyendo, y al finalizar, dice, todos los encuestados, hay que mostrar ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a detener este ciclo? Pues básicamente tenemos que de alguna manera decirle al usuario cuándo tiene que terminar el ciclo, ¿verdad? Entonces yo me voy a apoyar en un centinela que le vamos a poner, yo le voy a llamar continuar, así se va a llamar, y le voy a poner un 1. Entonces yo me voy a preguntar que mientras continuar sea un 1, entonces va a entrar al ciclo, ¿verdad? Y entonces dentro del ciclo, ¿verdad? Voy a hacer todo lo que voy a hacer, ¿verdad? Voy a poner un comentario acá para que lo vean ustedes. Hacer todo lo que hay que hacer. Voy a hacer todo lo que hay que hacer, pero al finalizar yo voy a tener que validar si el usuario desea terminar o continuar. Y pues obviamente lo hago, ¿verdad? Entonces le vamos a escribir un mensaje que diga ingrese 1 para seguir encuestando. 0 para terminar. Yo le pongo un 0, pero realmente es cualquier otra cosa que no sea un 1, ¿verdad? Le voy a poner, pero le puse ahí 0 para terminar, ¿verdad? Entonces le vamos a mandar ese mensaje y vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer esa variable continuar. Y pues como continuar tiene que ser un número 1, pues básicamente ahí no importa, ¿verdad? Si él mete cualquier otra cosa, va a terminar. Por eso es que no lo meto esto dentro de un ciclo while para validar que solo sea un 0 o un 1. Realmente no lo voy a hacer, no me interesa, solo sé que con un 1 voy a continuar, ¿verdad? Y cualquier otra cosa termina, entonces no lo voy a hacer, no lo voy a validar. Pues listo, ya tengo yo el ciclo que se va a encargar, como quien dice, de estar permitiendo que el usuario meta más información. Entonces me voy a enfocar en esta parte de acá, ¿verdad? ¿Qué es eso de que hacer todo lo que tiene que hacer? Bueno, el problema te pide ciertas cosas. Te dice que finalizado todo el montón de encuestados, tenés que mostrar la cantidad de personas encuestadas. Bueno, entonces quiere decir que tenés que tener un contador, ¿verdad? Cuando leíste todo esto y lo leíste bien, entonces tenés que poner el contador, ¿verdad? Voy a borrar todo esto y vamos a actualizar el contador. Vamos a poner personas más. Entonces aquí lo que voy a hacer es contar 1 más para las personas encuestadas, ¿verdad? Ya hice esto prácticamente, ¿verdad? Y al final entonces, fuera del ciclo while, yo ya voy a estar en posición de decir un cout que diga la cantidad de personas encuestadas es, y vamos a escribir la variable personas. Listo, ya hice entonces esto que dice la cantidad de personas encuestadas. Dice que la cantidad de personas con edad superior a los 59 años. Entonces, quiere decir que aquí, después de que yo leí, preguntarme, ¿verdad? Me voy a preguntar si la persona dice que es cantidad de personas con edad superior, ¿no? Okay. Si la persona es mayor de
59, contarle a los mayores de 59, ¿verdad? Contarle uno más, contarle uno más a los mayores de 59. Entonces nos vamos a preguntar eso. Si edad, ahí se llama, sí, edad, correcto. Si edad mayor 9, entonces mayores 59 más. Mayores 59 más. Y como ya calculé eso, entonces yo puedo irme al final y decir la cantidad de personas mayores de 59 es mayores 59 en DL. Listo. Y por último me decían, y la cantidad de hombres con educación superior. Entonces quiere decir que aquí mismo tengo que preguntarme si es hombre con educación superior, contarle uno más a ellos. Entonces le vamos a poner la condición if sexo igual m, perdón, y perdón, escolaridad es igual a 3. Entonces vamos a tener aquí una variable que se va a llamar hombres superior. Y entonces aquí el out, la cantidad de hombres con educación superiores, hombres superior. Les cuento que este básicamente sería el programa. Obviamente lo que está pendiente aquí, pues obviamente es la parte de declarar todo este montón de variables que tenemos acá. Yo voy a ir haciendo eso porque no es bueno dejar un programa a media, siempre hay que terminarlo. Pero yo quiero aprovechar para preguntarles, si ustedes me responden, si hay alguna duda respecto al examen. Recuérdense que hacer el programa se puede hacer de varias maneras, muy probablemente, y esta solo es una de las formas, ¿verdad? Pero esto sirve como retroalimentación de lo que tenías que haber hecho en el caso del examen. Entonces, por mientras ustedes pueden responderme y decirme, ¿verdad? Hablar. Yo por mientras voy arreglando. Bueno, básicamente esto sería. No escuché que alguien hablara, jóvenes. No sé si están todos bien acá. Por mientras vamos descargando la lista.
Vamos a salvar también esto por mientras. Y este sería encuesta. Bueno, si no tienen alguna pregunta del examen, tal vez tienen alguna pregunta de alguna, puede ser de algún contenido que vimos en la unidad 1, puede ser alguna evaluación que hicimos, que creo que hemos visto todas las evaluaciones. El objetivo es nunca irnos, como quien dice, dejar pasar una evaluación sin haber retroalimentado. ¿Verdad? Siempre ustedes tienen derecho a una retroalimentación. Recordemos que es muy probable, cuando yo esté revisando, ¿verdad? Que por cierto les pongo en contexto, para ponerme al día, porque yo he tenido un problema tanto con los contenidos, con el internet, con un montón de cosas, que me ha privado a mí de llevar en tiempo y forma las evaluaciones, calificar. ¿Verdad? Entonces yo más o menos estimo que si el campus ya está, porque el campus ya está estable, según lo que he visto yo, el campus ya está estable, creería yo que me llevo como una semana o un poquito más, unos 2 días más, para estar al día en cuanto a las calificaciones, ¿verdad? Pero les quería comentar que la intención es que ahorita esto sirve como retroalimentación para que usted sepa cómo se hacía el programa, bueno, una de las tantas formas, ¿verdad?, de hacer el programa. ¿Por qué le digo esto? Miren, yo les quiero dejar algo bien claro. Es bien difícil que uno por uno, a cada uno de ustedes, yo les retroalimente, mire, esto es lo que pasó, y esto. Usted ya tiene una madurez para programar. Yo le estoy enseñando, mire, esta es una de las posibles formas. Yo voy a revisarle, de hecho yo les cuento a mis alumnos que yo no ejecuto los programas para revisarlos. Yo lo que hago es leer el código. Yo leo este código. Y si yo detecto que hay algo malo, entonces yo le digo, pues, ¿me entiende? Entonces, en ese sentido, así voy a hacer con ustedes. Yo les voy a revisar sus exámenes y ahí van a haber errores o van a estar todo bueno. Si hay errores, entonces yo le voy a decir, mire, su programa no está bueno, ¿verdad? Y entonces le voy a decir, como quien dice rápidamente, su programa no está bueno porque no declaró las variables, su programa no está bueno porque no inicializó los contadores, su programa, no sé, lo que sea, pero lo voy a retroalimentar rápido. ¿Por qué? Porque aquí esta es la oportunidad en la que yo me dedico siempre, después de una evaluación, doy el tiempo para resolver las evaluaciones y de esa manera yo retroalimento. Y abro aún más esa puerta porque me quedo un rato esperando lo que acabo de decir. ¿Tienen ustedes alguna duda? ¿Sí? Y me quedo un rato esperando para ver si alguien tiene alguna duda respecto a la evaluación. ¿Estamos? ¿Por qué les digo esto desde el principio? Porque ya me topé una vez con uno de los muchachos, me imagino yo, porque siempre yo hago una encuesta al final del curso, una encuesta anónima mía, propia para mí, para yo mejorar. Y uno de los muchachos me dijo, el licenciado no retroalimenta. Y yo, pucha, yo me quedé así como, ¿qué boca? Digo, o sea, si todas las evaluaciones son lo mismo, nos tomamos el día siguiente para hablar de la evaluación, para resolverla y para ver si hay dudas. Claro, entonces ya la evaluación que yo le doy, la retroalimentación que le doy, ya en el examen o en la prueba, ya es más genérica, por decir así, ¿verdad? Entonces no quiero que vayan a pensar de que yo no retroalimento, como dijeron, ¿verdad? Jóvenes, entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Temas pasados? ¿Evaluaciones que hemos hecho? ¿Ejercicios que pudieron haber estado? No, ingeniero. Ok, perfecto, de acuerdo. Bueno, si no hay dudas, entonces esto sería el cierre de la primera unidad, ¿verdad? Yo ya para mañana van a estar los temas de la segunda unidad en el sitio, ¿verdad? Pero les adelanto de que la segunda unidad se trata de objetos, ¿verdad? Entonces yo les quiero pedir que de forma anticipada vayan leyendo ¿cómo se llama? En el texto. La parte de objetos, les cuento que está distribuida, ¿verdad? Aquí tenemos el libro de texto. El libro pues comienza con cierta etapa ahí de objetos, ¿verdad? Y la verdad que traté de armarlo con un sentido lógico, pero realmente el libro comenzó a hablar de objetos desde el capítulo 2,
En el capítulo 2 se comenzó a tocar ¿cómo se llama? Los objetos de entrada y salida del flujo estándar, ¿verdad? El C-in, el C-out son objetos. Pero la idea era que tuviéramos, como quien dice, una base de C para ponernos al día con personas que de repente ya habían llevado así algún tiempo por hora 1. Y entonces comenzamos con ese capítulo 2 que ya nos mete al rollo de ¿cómo se llama? Del C-in y C-out, ¿verdad? Estoy queriendo, aquí está, ya comenzamos a utilizar C-in y C-out, ¿verdad? Y entonces básicamente, valga la redundancia, objetos realmente comienzan en el capítulo 1 con el C-in y el C-out, pero ya lo vimos. Yo les introduje de una manera bien rápida, bien sencilla, de que C-in y C-out son objetos. Pues se los mantuve sencillo. Básicamente en sí, la parte de objetos realmente comienza, y no tanto en el capítulo 2, sino que en el capítulo 3, que es este capítulo que está acá, la introducción a las clases y los objetos. Entonces yo les voy a pedir que ya vayan leyendo todo el capítulo 3, vayan leyéndolo, ¿verdad? Pero así como quien dice, obligatorio, vayan leyendo la sección 3.1, aquí están resumidas, de hecho, miren, la sección 3.1, que es la introducción, la 3.2, ¿verdad? De lo que habla en sí de las clases, de los objetos y de las funciones miembro y los miembros de datos. Por lo menos estas dos secciones, miren, estas dos secciones, la 3.1 y la 3.2, vayan leyéndolas. El resumen o las lecciones que yo les voy a publicar en el campus virtual se van a tratar de esto, de todo el capítulo 3, pero sobre todo de eso, de la 3.1 y 3.2 para mañana. De tal manera de que si usted lee 3.1 y 3.2, se puede incluso dar el lujo, ¿verdad? De echarle una ojeadita, pero darle solo check para ponerle que completó la lectura de las lecciones que yo voy a publicar. Pero igual, lo ideal es que los lea. Siempre hay algo nuevo, yo siempre pongo algo bien puntual, lo más importante del libro, ¿verdad? Jóvenes, esto sería todo para esta clase, ¿verdad? Si no hay ninguna duda. No se les olvide, por favor, la lectura de 3.1 y 3.2.